Muy buenos días, participantes. Vamos a compartir las actividades conceptuales que debemos dominar en esta semana, ya que estas mismas nos van a permitir de alguna forma cuantificar todo el desarrollo pleno que ustedes deben tener en conocimientos. El tercer módulo en la segunda semana es diseño y aplicación de estrategias metodológicas para la modalidad presencial. Entonces, en el texto de apoyo nos da en sí número de estrategias, métodos y técnicas para ser aplicadas dentro del aula. La primera de ellas es la tira cómica o historieta. Esta misma contiene un relato gráfico de manera ordenada cronológicamente. En la misma hay que elaborar una idea de guión tratando de buscar un mensaje bastante profundo, ¿no? Hay que estructurar los gráficos de manera secuencial y hay que utilizar en un primer momento un soporte. En todo caso, podríamos hablar de borradores o bosquejos, de aquellos que nos permita dar un mensaje interesante para los estudiantes a nivel de aprendizaje. El otro es el cuadro sinóptico, ¿no? Son representaciones gráficas de informaciones o de conceptos que debemos de manejar. Este es de gran ayuda para los estudiantes porque así sucesivamente van aprendiendo conceptos con ideas principales, ideas complementarias y aquellos ejemplos que pueden existir para tener un concepto general. También es un mapa conceptual, también se la puede manejar. Esta misma nos permite entrelazar varios conceptos de ideas principales que nosotros vamos a desarrollar. Estos conocimientos son organizados en conceptos y tienen relaciones conceptuales, ¿no? Estas mismas se relacionan a partir de ciertos enlaces, ¿no? Entonces, aquí el estudiante tiene un aprendizaje significativo y además lleva al proceso de enseñanza de los maestros hacia los estudiantes. Estos también mapas conceptuales en las cuales podemos representar de manera gráfica, tiene elementos como por ejemplo los conceptos, palabras de enlace, preposiciones, líneas de enlace, estas mismas que permiten una secuencia lógica para poder organizar bien los conceptos que debemos tener. De otro lado, también están jerarquizadas, ¿no? Y organizadas de manera que el concepto principal puede ser desglosado en varios conceptos secundarios y estos mismos ejemplificados, ¿no? Se utiliza mediante figuras geométricas y recursos o elipses y nodos de comunicación. También tenemos las ilustraciones que nos permite brindar al estudiante una información que él mismo debe eh, identificar a través de las imágenes ciertos conceptos que nosotros queremos llegar. Esto mismo estructura una característica bastante interesante sobre cómo el estudiante a partir de una gráfica puede interpretar, puede darle cierto contexto o puede darle cierto sentido a lo que el mensaje lleva la imagen, ¿no? Entonces es bien interesante trabajar con ilustraciones. También existen los mapas mentales que están organizados en un diagrama. Hay parte de una idea central y luego vas desglosándose paulatinamente una secuencia lógica. Aquí es bien importante determinar que hay muchos dibujos y aquí hay muchos colores, hay muchas gráficas, mucha innovación o creatividad que el estudiante puede representar. En este siguiente gráfico podemos ver cómo la idea central, que es un poco el sentido de la distracción, nos puede hacer dar ciertos conceptos que son inherentes a ciertas lógicas primarias, ¿no? Por ejemplo, ser adictos, como por ejemplo estar fuera de tiempo o estar intoxicándonos con la parte tecnológica o crear ciertos rituales que nos pueden ayudar diariamente para comprender desde la lógica de la información de lo que es el celular o los medios tecnológicos, ¿no? Para un poco conectarnos con la realidad. También tenemos las inferencias. Son aquellas preguntas que el estudiante debe realizar a partir de una idea central. Estas mismas inferencias están basadas en suposiciones de las cuales a partir de una pregunta infiere en el estudiante conocimientos previos, conocimientos ya contextualizados o aplicados a la realidad. Estas mismas tienen la habilidad, ¿no?, de hacer en el ser humano
deducciones, o sea, a partir de lo general a especificaciones bastante concretas que ayudan a conceptualizar de manera concreta. Aquí se nota un poco la lógica de aprendizaje que el estudiante tiene al momento de tener conceptos y esas mismas desglosarlas en situaciones problemáticas que se desarrollan habitualmente en la vida. Lo otro es la inferencia. Aquí, como vemos, dos gráficas donde el estudiante, a partir de ciertas preguntas y la idea gráfica que presenta, el mismo estudiante va deduciendo qué significado o qué entiende cada una de estas. Luego tenemos el juego de roles, que es bastante interesante para que el estudiante se pueda acercar a la realidad que viven las personas en el cotidiano vivir. Y los estudiantes van observando este cotidiano vivir, ¿no? Especialmente de las personas mayores que tienen ciertas responsabilidades, como los padres y las madres, o los maestros y maestras, o los administrativos, o cualquier persona que esté encargado de alguna identidad, ¿no? Esta especificación del juego del rol hace que en el estudiante pueda tomar concretamente y pueda observar concretamente las situaciones de vida que se van generando en las responsabilidades que cada uno asume. Es bastante interesante porque el concepto de creatividad aquí se genera bastante a partir de su percepción que el estudiante tiene. Tenemos la otra técnica que es júntate, piensa y compartir, ¿no? Esto tiene la finalidad de que se pueda armar grupos, ¿ya? No necesariamente con una idea fundamental, sino con cierto espacio determinado de hallarse entre ellos, ¿no? Y luego a partir de ciertas preguntas, gráficas, conceptos o lecturas, ellos deben empezar a pensar, a analizar, a describir todo aquello y sacando ciertas conclusiones, ellos deben compartir a los demás, ¿no? Tanto en el proceso de comprender y organizarse, hay ciertas características que cada estudiante va definiéndose paulatinamente y que estos mismos pueden crecer, pueden partir de un debate, una discusión. Y esas mismas pueden promocionar ciertas ideas bastante concretas para fortalecer mucho lo que es el trabajo grupal. Aquí tenemos un ejemplito, ¿ya? Pasos y preguntas en las cuales nos puede permitir de alguna forma crear ese espacio de concertación, ese espacio de análisis y ese espacio de situaciones propositivas que pueden desarrollar a partir de un concepto. La lluvia de ideas es un proceso de aprendizaje cooperativo. Esta genera que los estudiantes a partir de ciertas actividades, ideas originales. Esta generación de ideas originales obviamente permite que al grupo, que al equipo pueda determinar los conceptos que van a desarrollar, ¿no? Tenemos la lluvia de ideas simples, las grupales, las entre pares y el método torta donde cada uno tiene un aporte mayor o menor, pero de la misma manera, el trabajo en grupo determina un poco los roles que cada un estudiante va a tener a partir de los conceptos que se va a desarrollar. El panel de discusión, esto aprovecha mucho lo que es las potencialidades de conocimiento que el estudiante tiene. Ese conocimiento que no solamente se debe quedar en lo que es la teoría, sino también en la práctica. Esa interacción bastante fuerte de lo que el estudiante puede connotar a partir de otro pensamiento que se puede dar, otra comprensión de una lógica verdadera hacia un concepto real. Esto es bien interesante porque nos deja un poco el sentido de construcción. Y el debate, donde hay personas que conocen un determinado tema, a los cuales lo podemos preparar y esos mismos van a empezar a dar sus ideas a partir de ciertos argumentos que van a desarrollar para defender su posición, ¿no? Hay ideas centrales en las cuales necesita un debate, principalmente aquellas ideas políticas, culturales o sociales que constantemente se van dando en nuestra sociedad. Estas mismas tienen que abrir un debate bastante sincero. Ok, entonces ahí tenemos las actividades conceptuales que nosotros debemos dominar. En el siguiente vamos a ver un poco el proceso de qué actividades se deben desarrollar en este espacio. Gracias.